Dios me bendiga. Soy ingeniero civil. Lo que pasa que en la especialidad mía, dentro de la ingeniería civil, hay 5 especialidades. La hidráulica, ingeniero hidráulico, son posibles. Ingenieros de suelo, que son civiles. Ingenieros estructurales, que en este caso mío. Luego está los ingenieros sanitarios. Y el otro, yo no me acuerdo cuál es, los ingenieros petroleros. Sí. Por lo menos en la época que yo me gradué, formaban parte de la ingeniería civil. Señor petrolero. Sí. Los ingenieros petroleros no tienen nada de petróleo. Ah, no, perdón. Estamos en el área de la ingeniería civil. En la ingeniería civil. Pero en la ingeniería civil, como Sanitario. como todas las profesiones, es muy amplia. Entonces uno durante su vida profesional, pues uno tiene que saber de todo, a suponer. Obviamente yo me fui por el área, bueno, yo me gradué precisamente ese año fue el terremoto del año 67, en Venezuela. Y ese año, la tesis mía, o sea que las tesis de grado siempre son cosas extravagantes, extrañas, es influencia de la, que se de la, ¿cómo que se llama esto? De las hormigas en el proceso geotécnico. Cualquier cosa se inventa y no suena tesis. A mí se me ocurrió, como todo amigo, estudiar, hacer un trabajo que quería decir análisis dinámico de edificios. Tiene que ver con la parte sin saber absolutamente nada de diagnóstico. Lo que era fue una tesis básicamente de análisis numérico, donde el problema lo resuelve y tiene aplicaciones en el cine. A raíz del terremoto, pues dio la casualidad que el terremoto que fue muy importante, no tanto porque el terremoto haya sido nada especial, un terremoto más bien moderado en cuanto a la que se refiere, sino que fue un terremoto importante porque, ¿cómo se llama esto? Fijó un antes del terremoto, un antes del terremoto y un después del terremoto. ¿Y por qué digo eso? Porque resulta que, aun siendo un terremoto pequeño en magnitud, causó el colapso total de 5 edificaciones, o sea, 4 en Caracas, una zona tan grande, etcétera, una en Caraballera, y daños estructurales más de 200 edificios. Y lo que más sorprendió fue que esos edificios fueron diseñados utilizando las normas de California. Y eso sí fue lo que llamó la atención. No es posible que utilizando las normas de California se caigan los edificios. Pero no, eso llamó la atención de muchísimas personas. Vinieron investigadores de todas partes. Yo, por supuesto, no conocía a nadie ni me importaba en ese momento, pero dio la casualidad que entonces hubo la Asociación Venezolana de Productores de Cemento, en ese momento ofreció unas becas para especializarse en la parte de ingeniería civil. Y yo, bueno, tenía ni idea del asunto, pero me parece en mi casa, y me decía, chao, mamá, hasta nunca, no, es verdad, no era un muchacho de río, en ese momento. Bueno, total que ofrecieron una beca que yo me gané como profesor. Fuimos a Chile, un país donde sí la actividad sindical. Yo estuve en Chile como unos 7 meses, pero Chile en ese momento dio la casualidad que estaba en un momento político de muchos problemas. Bueno, en definitiva, todo nosotros le hicimos saber a la asociación que nos estaba becando que, bueno, que estaba muy sabroso aquello, pero que realmente pues la universidad estaba cerrada. Total, ¿no? Usted parece un poco de cuento, ¿no? Porque vean como uno en la vida empieza a saltar sin saberlo. Resulta que si nosotros sabemos un día nos dijeron, mire, ustedes han sido aceptados en la Universidad de Berkeley, California. Bueno, yo qué fue lo primero que pensé. ¿Qué creen ustedes? Bueno, tenía que dominar el inglés. oye, voy a ir allá, tú sabes, a estudiar a un doctorado. No. Lo primero que pensé, de acuerdo a la edad que yo tenía, me voy a comprar un carro con 500 velocidades. Bueno, lo que piensa un muchacho de nada de eso, ¿no? La total que caí en Berkeley. Que yo no conocía, no tenía ni idea que esa universidad existía. Que aquí era muy conocida, era MIT, que es la universidad de Massachusetts Institute of Technology. MIT, bueno, reconocidísimo. Pero total que caí en otro lado. Bueno, el hecho fue que entonces estudié, les quiero contar el cuento porque lo que quiero es motivarlos a ustedes como teólogos. Yo me metí en el área de ingeniería estructural y bueno, ahí me dieron cursos de dinámica de estructuras, de no sé qué, ciencias ocultas y eróticas. Bueno,
algo complejo, que es la parte de la ingeniería estructural, es una cosa árida, es una cuestión que ver. El hecho fue que todo lo que es dinámica de estructura está ligado con la parte sísmica, pero desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico, bueno, yo saqué una maestría, que para eso fue lo que fui, y resulta que, ya me habían dado el título de Master of Science en Civil Engineering, resulta que invitan a un profesor, cosa que se estila mucho en Estados Unidos, para que diera una charla, estado del arte, sobre un tema que era el terremoto de Caracas. Entonces aparece un señor, ¿cómo fue? Un señor pequeñito, inglés, excelente, bueno, bien vestido, todo inglés. El tipo dio una charla, su especialidad es ingeniero de suelo, o sea, ingeniero, no es geólogo, ingeniero técnico, como llaman los. El tipo dio una charla magistral y yo me quedé con la boca abierta. Porque el tipo dio una cantidad de temas y yo le dije a un chino que tenía al lado, ¿quién es este profesor? Entonces él dice, no, este es Mr. Bolton Sif, que es el decano de la Facultad de Ingeniería donde yo estaba. Yo ya estaba ahí casi 2 años y yo lo he visto, no sé quién es de hombre. ¿Y cuál es su oficina? No, es la oficina en tal sitio, en el McLaughlin, no sé qué tal. Bueno, eso fue un viernes, ese viernes, ese fin de semana no volví. Porque hay una cosa que yo les quiero decir a ustedes, cuando pasa el autobús en la vida, uno tiene que montarse. Porque si tú te montas el autobús, te fregas. Y en ese momento, claro, yo voy, por cierto, voy a la oficina, estoy contando un cuento, ¿no? Esto no tiene nada que ver con esto. Cuando llego a la oficina, me atiende una secretaria, por cierto, muy bonita. Y bueno, le quiero usted. Total que sale el profesor Bolton, que era el decano de la facultad, era una autoridad mundial. Había estado en Venezuela, ni nada más remoto de quién es eso. Dice, ok, ¿qué puedo hacer? Porque yo le cuento el cuento, pero yo fui que el terremoto de Caracas, total. El tipo me dice, qué interesante. Bueno, para hacer el cuento corto, eso fue como dicen amor a primera vista. Fíjense lo que yo le dije a la persona. Digo, mire profesor, yo le dije que venía de Venezuela y ese cuento. Le dije, yo tuve la oportunidad, yo tengo ya una maestría aquí y tuve la oportunidad de escuchar su charla, la charla que usted dio el viernes. Y le quería decir, se lo dije de corazón, y era un inglés bastante malo, pues uno, por mucho que sea allá, uno habla un inglés un poco. Dijo, que eso que usted explicó, que es lo que a mí me hubiera gustado aprender en esta maestría. Parece que le toqué una fibra en el corazón, como de hecho así fue. Total que estuve 2 horas con este profesor y el tipo estaba emocionadísimo conmigo, inclusive me enseñó unas curvas. Me decía, Mr. Alonso, porque antes de esas curvas, bueno, no hablaba así, hablaba en inglés, obviamente, nosotros estábamos 500% errados. Ahora poder decir con gran satisfacción que estamos tan solo 100% errados. A mí me hizo gracia, pero digo que verdad más verdadera. Entonces, esto dicho es, total, trabajé con él 1 año y medio bajo su tutela y de ahí fue donde yo pude realmente involucrar en la parte de geotecnia, porque aunque yo como ingeniero civil, tú ves geotecnia, pero ves fundación, ves muro, pero hasta ahí llegó el cuento. Vi geología hace 1500 años, un profesor que por cierto es histórico aquí en que se llamaba Clemente González de Juana, que es un señor, bueno, es una leyenda, un señor muy mayor. Cuando yo iba a mi clase, cuando me dio clase, bueno, ok. El hecho fue que entonces, bueno, vine a Venezuela, me vi involucrado en una cantidad de proyectos que tenían todo que ver con el cuento de la ingeniería sísmica. Pero dentro de la ingeniería sísmica hay quienes solamente se dedican a la parte analítica, a la parte, tú sabes, esa parte matemática. Yo no me gradué de matemático, yo me gradué de ingeniero. Es la diferencia que hay entre un ingeniero y un matemático. Es que los ingenieros queremos resolver las cosas, en forma de una aplicación práctica. Y me involucré, yo creo que soy bastante temerario en ese sentido. Yo trabajé mucho en problemas de interacción con la estructura, que lo que eso quiere decir es influencia de las condiciones del suelo local en la respuesta estructural durante el terremoto. Y total que aquí a Venezuela tuve la oportunidad de trabajar en una gobierno que se llamaba Oficina Técnica Especial del Sismo, la OTES. Y esa oficina se dedicó a estudiar reparaciones de los edificios, etcétera, etcétera.
y se involucraron en un proceso de microzonificación sísmica, no sé qué palabra, de la ciudad de Mérida. Y una microzonificación sísmica envuelve estudios geológicos, estudios sismológicos, estudios geofísicos, geología local, geotecnia, y por ahí al final aparecemos nosotros ingenieros civiles. Pero yo estuve metido en un equipo multidisciplinario que estaba básicamente dirigido por el Ministerio de Minas de esa época, ¿no? O sea, piense cómo, lo que les digo siempre, la vida cómo va cambiando. Yo que me había ido por una especialidad, aún siendo fiel a esa especialidad, pero me empecé a involucrar con gente o con profesionales que están relacionados con ciencias de la Tierra, y lo que ustedes están estudiando es ciencia de la Tierra. Ustedes pertenecen a esa gran. De hecho, en Estados Unidos, por lo menos donde yo estudiaba en Berkeley, hay un sitio que se llama Ciencias de la Tierra. Es como una especie de facultad, ¿no?, que agrupa a todos ustedes, a los geólogos, a los sismólogos, a los geofísicos. La ingeniería geofísica es otra rama bien importante de las ciencias de la Tierra. Bueno, el hecho fue, ya han pasado muchos años, y entonces me llama Sergio, como les dije, yo siempre lo llamo él, me da charlas, a mí me encanta la charla que da en el curso que yo doy, y él tuvo la amabilidad hoy pues de permitirme estar con ustedes. Es la primera vez que yo estoy con geólogos, así, sin una charla. Por supuesto, la charla que yo voy a hablar hoy no es de geología, pero yo los voy llevando, ¿verdad?, para que ustedes se den cuenta cómo todo esto está directamente relacionado, no solo de geología, sino ciencias de la Tierra. ¿Okay? Entonces, bueno, el título se llama Lineamientos sísmicos de edificaciones y puentes. Es decir, ¿qué debo yo conocer pues para diseñar una estructura? La estructura puede ser un edificio, puede ser un auditorio, puede ser una iglesia, puede ser un puente, puede ser una carretera, todo eso son obras civiles. Y hay algo que les quería comentar. Cuando yo, hace muchos años, yo tuve, no un maestro, sino yo siempre hago caso de los consejos que me da la gente, sobre todo si los consejos son importantes. Hubo, en esa época, había un ingeniero muy conocido que todavía existe, que se llama, no, hace muchos años que no lo veo, ¿cómo se llama él? Él se llama José Adolfo Peña Cuscate. Él es un ingeniero marideño, mayor que yo, obviamente, pero muy connotado en este país. Y entonces él tenía, como digo yo, un pico de oro. El tipo era, bueno, el tipo se metía el bolsillo a Cristo, ¿no? Y el tipo se hizo amigo mío, aunque él era muy vehemente, muy arrogante, pero a mí me caía bien su personalidad. Y entonces me dijo, la primera vez que yo voy a dar una charla en el Colegio de Ingenieros, por cierto, él viene y me dice, me dice que cuando uno da una charla, uno lo que tiene que hacer es saber vender un producto, ¿verdad? Y cosa que no hace, porque él pierde los estribos, es muy arrogante y si alguien le lleva el tipo, ¿pero qué? Pero a mí me pareció muy interesante ese tip que me dio. Es decir, voy a vender una idea, voy a enamorar al público, pero eso no es fácil, porque yo puedo saber muchas matemáticas, pero a los 10 minutos ustedes están aburridos, están durmiendo, se dan todo. Yo primero, yo sería incapaz de un culebrón de eso. Entonces, bueno, lo que siempre yo he tratado de hacer buenos años, aprovechándome pues de todas las oportunidades que me ha dado la vida, pues, de estar involucrado en mi profesión, pero si no. Entonces, pues yo siempre voy tomando nota, un dato que verdad, siempre tomo muchas fotografías, así como Sergio, que le gusta tomar más bien son videos. Yo no tomo videos, yo tomo fotos. Porque esas fotos, tengo miles de fotos, luego me permiten a mí armar un cuento. Porque si no se me olvida la historia. Entonces, por ejemplo, hoy voy a hablar de no sé qué. Entonces, bueno, yo tengo muy buena memoria visual. ¿Okay? Para los nombres pésimos, pero me acuerdo los nombres de las novias, algunas que tuve, unas cuantas por ahí. Pero bueno, bueno, el tema entonces es ¿no? Entonces, la primera parte, entonces, vamos a hacer una especie de recuento de qué es lo que los ingenieros solemos hacer para diseñar una obra civil. Entonces, un cuento. Ya, pero esto va a venir la segunda parte. Todo está muy bien. Seguimos todas estas reglas,
lo que está establecido, lo que no está establecido, etc. Sí, yo aplico todo eso, pero la pregunta es, ¿pero por qué son tan vulnerables las escrituras de las obras civiles? Cíclicamente hablando. Entonces, ya entro en la segunda parte que ya tiene que ver con ustedes. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Windows no es original. Están pirateando igual, ¿no? Yo tampoco. Ok, a ver cómo es esto. A ver si esto funciona. Sí. Ok, dice una definición de ingeniería estructural. Yo creo que eso es aplicable a toda la... Dice, por ahí alguien la definió como el arte y ciencia de moldear materiales cuyo comportamiento no entendemos de todo bien, en formas que no podemos analizar con precisión, para que resistan fuerzas que no podemos estimar con exactitud, de manera tal que la sociedad no pueda percatarse de la magnitud de nuestra ignorancia. Entonces, si uno reconoce esto, para reconocer esto, realmente se requiere una gran dosis de humildad. Es decir, uno puede decir, yo soy la mamá de Tarzán, no. Realmente la cosa es compleja. Y en el área de ustedes más todavía porque hay más incógnitas. Ok. Entonces, en general, fíjense, hay obras civiles de todo tipo. Hay obras superficiales, subterráneas y marítimas. Entre las superficiales, edificios, viaductos, presas, bla, 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 carreteras, aeropuertos. Entre las subterráneas, túneles, estaciones del metro, tanques, refugios, acueductos, estacionamientos subterráneos, etc. Y entre las marítimas, por supuesto, puertos, muelles, escolleras, grúas, plataformas aguaferas, etc. Y todas estas obras, obviamente, se van a construir con materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Los típicos materiales. Los típicos materiales, bueno, son el concreto armado, el acero para la estructura metálica, el asfalto, el suelo cemento, etc. Ahora bien, aquí tenemos algunos ejemplos de obras civiles. Tenemos obra, en este caso, una obra de concreto armado, una belleza de puente, un concepto de viaducto que lamentablemente colapsó por causas geológicas, no por causa estructural, por el problema de esa inestabilidad geológica que está al lado, un proceso que obviamente se efectuó durante varias décadas, que lamentablemente pues ninguna estructura hecha por lo que hubiera sido capaz de resistir ese, y eso dio como resultado esta gran y bella obra colosal. Luego tenemos, por ejemplo, y lo que se ve a la derecha, pero no lo tenía fijado, este es un edificio que es un edificio de la Torre Mercantil, que está en la avenida Andrés Bello, al principio ya al final de Andrés Bello con la avenida Uruguay. ¿Okay? Aquí tenemos un puente colgante, que es una gran obra de ingeniería. Este es el puente de Akashi Kaikiu, es el puente colgante más largo del mundo, que por cierto fue afectado durante su construcción por el terremoto de Kobe en 1995. Si ustedes se empiezan a fijar en esto, empiecen a ver las estructuras no como una cosa aislada, las estructuras están fundadas en algún sitio, están fundadas en el terreno. El terreno es el área donde ustedes son machetes, ¿o no? Okay. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las obras que se han hecho en Venezuela, es importante, esto en Los Teques. Esto fue el proceso constructivo del viaducto bicentenario que se inauguró en octubre del 2012. Y como ustedes se dan cuenta, pues bueno, esto es básicamente la planificación o lo que se perseguía conseguir. Estas son algunas etapas constructivas. Yo tuve la oportunidad de estar, mucho tiempo en las inspecciones de estas obras, y esto ya es la obra en pleno funcionamiento. Ahora, independientemente de cuál es el tipo de obra que yo voy a hacer, si es superficial, si es subterránea, si es marítima, yo tengo que seguir una especie de protocolo, que son una fase de un proyecto. Entonces, entre la fase del proyecto básica de cualquier proyecto tiene primero definir el uso y material constructivo. Después, determinación de las acciones. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que va a actuar sobre esa estructura? CP son cargas permanentes, CB son cargas variables, S es el sismo, W el viento, etc. Después entonces tengo que seleccionar acertadamente la configuración y ubicación de los sistemas estructurales resistentes. Tengo que elegir cuál es mi sistema. Ese sistema tiene que ser capaz de resistir. Estoy hablando en este caso ahora de estructuras, digamos, superficiales. Las cargas gravitacionales y las cargas eventualmente laterales que pueden producirse durante la acción de un sismo o eventualmente durante la acción del viento, ¿no?
Después tengo entonces, obviamente, que dimensionar la estructura. Todo esto que estoy haciendo aquí es aplicable también para los túneles. Okay. Las acciones, ¿cuáles son? Bueno, las acciones son el macizo, cómo va a actuar eso sobre, cuando empiezo a hacer una excavación ahí, qué pasa, cómo tengo yo que hacer, como tú siempre dices, que me llama la atención, tipo, tú le abres un hueco al macizo, pues el macizo tiene memoria, ¿no? Y entonces, pues, él se puede estar, qué sé yo, de repente unos días, tranquilamente, hasta que en una decisión, oye, ¿qué pasó aquí? Como me están jugando y él trata entonces de volver a su posición anterior, y en ese momento, si yo, en ese lapso de tiempo, no tomo acciones como para equilibrar o para de alguna manera contrarrestar esa afectación que le estoy haciendo, puede ser, en este caso sería el macizo, pues para asentarse. Después entonces necesito lo que se llama modelar la estructura, analizarla, diseñarla, aplicando las normas, y al final la memoria de cálculo, y llegas luego, por supuesto, a la fase constructiva. Ok. Ahora, ¿qué es el primero? Fíjense lo que hemos dicho. Entonces voy a empezar a tener una idea, que es lo que tengo que hacer si voy a diseñar algo, o sea, voy a concebir algo. Primero tengo que saber cuáles son las cargas actuales. Entonces hay básicamente dos tipos de cargas. Cargas estáticas, que son aquellas cargas que actúan sobre la estructura, pero que no varían en el tiempo. Luego tengo unas cargas dinámicas, que esas sí varían en el tiempo. Entonces, dentro de las cargas estáticas, las permanentes, las variables, eventualmente un asentamiento, cambio de temperatura, entre las dinámicas, pues puedo tener terremotos, acción de las mareas, el viento, etc. Ok. Soy un ingeniero, estoy un ingeniero de a pie, estoy en la calle. Me metí en el proyecto de una edificación o de algo, y yo tengo que saber cómo estimar esas acciones. Entonces, en todos los países, en todos los sitios existen unas normas. Eso es como unas guías. Entonces, aquí, por ejemplo, norma Covenini, que se refiere a criterios y acciones mínimas para el proyecto de edificación. Eso, todo el mundo tiene alcance a ese tipo, digamos, de normas, y en ese tipo entonces uno ve todo, cuánto pesa el concreto, cuánto pesan los bloques, en fin, empieza a buscar los pesos para poder estimar esas acciones. Ahora bien, y aquí está la parte interesante de la norma, es precisamente en el cálculo, en la evaluación de esas acciones, donde normalmente se cometen los peores errores. Bueno, cuando voy a estimar las cargas permanentes, ¿qué sería una carga permanente aquí? Bueno, el peso propio de todo, las vigas, las columnas, de la losa, del suelo liso, ¿verdad? Esto incluiría eventualmente los acabados, etc. Ese es el peso propio. Cuando yo calculo los pesos propios, es normalmente lo que yo suelo hacer con mayor exactitud. Pero aún así puedo tener errores que pueden ser del orden de uno, rara vez superan el 20%. Ahora viene la parte de las cargas variables. Cargas variables, ustedes son cargas variables. ¿Ya? Entonces, ¿qué no se con las cargas variables? Bueno, hoy hay no sé cuántos alumnos, de repente mañana esto está full, pasado mañana no hay nadie. Pero desde el punto de vista, son consideradas cargas estáticas. Una vez que ustedes están aquí, no pasa nada. Ahí puedo cometer errores, parece que superan el 100%. Y en cuanto a la estimación de las cargas laterales de al sismo, ahí es donde puedo realmente estar equivocado en más de un 500%. Entonces, esta parte, ¿verdad?, es una de las partes más importantes en el inicio de cualquier construcción, de cualquier obra. Tú vas a hacer un túnel, tú tienes que saber cuáles son tus acciones, qué tipo de suelo tengo, qué es lo que va a pasar ahí, ese túnel, cuáles son las fuerzas que van a actuar, de dónde las saco. Ahí es mucho más difícil. Porque por lo menos en ingeniería civil todo el mundo sabe lo que puede pesar un ladrillo, lo que puede pesar concreto, lo que puede pesar un metro cúbico de arena. Pero cuando tú estás metido en un macizo donde tú apenas si sabes el 1% de lo que hay ahí, porque para tú conocer eso, tú tienes que hacer sondeos, tienes que hacer una cantidad de cosas, pero tú no puedes hacer un sondeo cada metro. Tienes que hacerlo pues a distancia, porque eso sería en tiempo. Yo algo aprendí de la geología, cosas interesantísimas. Por lo menos cuando estábamos, me acuerdo, estaban haciendo uno de esos túneles de conexión en la estación Tamanaco. Ahí era un equipo multidisciplinar, había un geólogo, creo que de apellido Guerrero, tú lo conoces. Y a mí me llamó la atención porque estamos viendo un frente de excavación, y cuando le digo un frente de excavación es algo pequeñito, no tendría, no sé cuántos metros, eso tendría, era algo así como de 20 por 20.
200 metros. Sí, entonces resulta que el tipo, este ingeniero que era amigo mío, se está fijando en lo que obviamente yo nunca me hubiera fijado porque yo no soy geólogo. Y decía, pero fíjate, había una roca, creo que era una roca meteorizada o metamórfica, disculpan mi ignorancia en la penal. Pero lo que me llamó la atención es que decía, pero fíjense, en esta distancia había, siendo una roca del mismo origen, aparentemente tenía distintos colores y distinta composición mineralógica. Y a mí eso me llamó la atención porque eso apunta a lo que yo estoy diciendo. Si en una distancia tan pequeña, en una área tan pequeña, tenemos unas variaciones que pueden ser hasta del 1500% en un material que supuestamente es el mismo, imagínense ustedes, a lo largo de un ferrocarril subterráneo, kilómetros. Entonces, bueno, la incógnita es el tamaño de un piano. ¿Okay? Entonces, por eso que les quiero decir que de obra a obra, es decir, en las obras superficiales es más sencillo estimar esto. En las obras subterráneas es una misión imposible. El único que las puede resolver es Tom Cruise, ¿no? Entonces les voy a poner unos ejemplos. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Sí. ¿Y esto qué le pasa? What's going on? ¿Qué le pasa? Estará inactivo, está apagado, profesor. No. ¿Será que la pila echó a perder? Va hacia adelante, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué tal esto? Ah, no. Parece que medio. No me está obedeciendo, será el pendrive. Estaba funcionando. Esto tiene pila, ¿no? A ver. Sí. ¿Quiere yo le aguanto ahí? Sí. Pero